Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra y que Dios nos ha dado para conocerle a Él. Mis amados hermanos, hoy en Sabios en Cristo continuamos en 1 Corintios y estamos ya en el capítulo 2. La semana pasada empezamos a revisar el versículo 6. Ahora, antes de empezar, quisiera hacer un breve recuento de esta carta, solamente para poner en contexto. Pero antes de eso, pedir que Dios nos enseñe, nos guíe y el Espíritu Santo, que es el único Maestro, nos muestre la verdad. Entonces, hermanos amados, acompáñenme a estudiar juntos en esta mañana y vamos a pedir a Dios que nos abra los ojos para entender y ver las cosas como Él las ve. Mi Dios amado, te doy gracias por esta mañana que podemos estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, por las familias que están en su casa observando y estudiando junto con nosotros. También, mi Dios, por la iglesia en general, en todas partes de Latinoamérica, en Centroamérica, en los Estados Unidos. Mi Dios, que en este día está estudiando tu palabra, mi Dios. Te pido, mi Señor, que veamos las cosas como tú las ves y en tu poder amar a la iglesia y servirte, mi Dios, cada día más. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, quiero que me acompañen a la carta primera a los Corintios, que fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Y esta fecha es importante porque para ese entonces todavía no estaba terminada la palabra de Dios. Y Dios reveló estas cosas a Pablo para que él comparta con la iglesia, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos estudiando es la palabra de Dios para la iglesia, ¿ok? Entonces, muy importante esto. La carta primera a los Corintios fue escrita con el propósito de corregir problemas de conducta de los creyentes. Pablo estuvo con los creyentes corintios 1 año y medio, ¿sí? Y él dijo algo que nosotros revisamos en la lección pasada, que se propuso no saber nada entre ellos sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el enfoque de Pablo al estar con ellos siempre fue que conozcan la verdad, que conozcan quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho por la obra terminada y cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado una nueva posición de hijos. Antes de conocer a Dios como nuestro Salvador, por medio de Cristo Jesús, éramos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero luego de haber creído, somos de Él, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y recibimos del Espíritu Santo para ver las cosas como Él las ve. Entonces, Pablo dice, me propuse pues no saber nada entre vosotros o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, y esto es de mucha importancia porque Pablo no iba para hablar con su propia sabiduría humana o con su intelecto y tratar de ganar a la gente por argumentos, sino simplemente el hecho de que crees en la obra que Dios ha hecho. El Espíritu Santo te ha mostrado la necesidad de un Salvador. Este es el Salvador, Cristo Jesús, ¿sí? Aparte de eso, no hay salvación. Aparte de la obra de Dios, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo mostrándonos la verdad, no hay salvación, ¿ok? Y Pablo estaba convencido de esto y él dijo en el versículo 4
que esto hablaba acerca de demostración del Espíritu, es como una prueba de que la persona ha creído es que ve las cosas como Dios las ve, ¿sí? Y así, de esa manera, es como Dios quiere que los creyentes caminemos, es por demostración del Espíritu Santo en nuestras vidas, es como prueba de Él. El Espíritu Santo produce en el creyente el fruto del Espíritu, de Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23, que les voy a leer en este momento. Si usted está con su Biblia, por favor, revíselo. Esto es de tremenda importancia. El que tome su Biblia, la lea y escuche la lectura junto con otras personas también y con sus ojos pueda ver esto, ¿ok? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Habla del fruto del Espíritu, el reflejo, la demostración del Espíritu Santo en nuestras vidas, de una persona que camina y depende en la verdad. Ahora, esto pasa con aquellos que se ven o ven la verdad y confían en Dios en su caminar diario, es decir, en su conducta. Entonces, llegamos nosotros ahora al capítulo, al versículo 6, donde dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y algo muy importante que nosotros debemos prestar atención, y algo que nosotros hemos dicho, es que la sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios. No tiene nada que ver. La sabiduría del mundo ve las cosas por el intelecto humano, cegado, muerto espiritualmente, alejado de la verdad, alejado de Dios, ¿sí? Y en su sabiduría no conocieron al Señor, ¿sí? Ahora, algo muy importante es que ni Pilato ni Herodes conocieron de esta sabiduría, ¿sí? Y la razón que no conocieron es por ser esclavos del pecado. Y el hombre, al ser esclavo del pecado, está sometido a hacer la voluntad de la carne, ¿sí? La carne, el mundo y Satanás son aliados. Juan capítulo 8, versículo 44, Pablo, o más bien dicho, Jesucristo se refirió a los religiosos como hijos del diablo. Y esa es la condición de un hombre no nacido de nuevo, como hijo del diablo. Y hace la voluntad de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando habla acerca de esta sabiduría, habla acerca de la sabiduría satánica, que no quiere nada con Dios y no puede conocer a Dios, ¿sí? Entonces, no se trata de conocer a Dios por medio de esa sabiduría, y Pablo no compartió la sabiduría humana con ellos, sino compartió la sabiduría de Dios, y esto con los que han alcanzado madurez. Ahora, entonces vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 66 hasta el 69, donde los discípulos se escandalizaron de que Jesús había dicho que Él es enviado de Dios, enviado del cielo, que Él es el pan de vida, y no les gustó, ¿ok? Versículos anteriores, por ejemplo, nos dice lo siguiente, dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, el que no cree a la verdad se aleja. Sí, y por eso Pablo dijo esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Porque aquellos que ven las cosas como Dios las ve, creen, pero aquellos que no, se alejan, no creen a la verdad. ¿Sí? Entonces, las cosas espirituales de Dios son solamente posibles por ver las cosas como Dios las ve, y es por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo hasta el versículo 69, dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto solamente el Espíritu Santo les pudo haber revelado, nadie más. Ahora, miren conmigo en 1 Corintios capítulo 2 y los versículos del 7 al 10. Miren lo que dice aquí, ¿sí? Cuando hablamos acerca de las cosas que el Espíritu nos enseña, es solamente posible a través del Espíritu Santo, que nos muestra la verdad, que nos muestra a Jesucristo, que nos muestra lo que nos pasó con Él. Y al creer en la verdad, podemos descansar en lo que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Y los versículos del 7 al 10 dicen lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y esto tiene que ver con algo escondido, algo que antes no había sido revelada. Dice: sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, y mire ahí lo que dice: por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Les leo nuestro estudio. Aquellos que lo tienen, por favor, síganlo. ¿Sí? Y dice: la sabiduría de Dios que predicamos es la sabiduría que Dios estableció antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y en la sabiduría de Dios, en su completo conocimiento, Él escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como vimos en el capítulo 1, que es lo que Pablo dijo, ¿sí? Por la locura de la predicación. Es en la sabiduría de Dios, antes de la fundación de este mundo, Dios ya encontró la manera de cómo salvar al hombre para que tenga una relación íntima con Él a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que nos muestra esto, nos muestra la verdad. Y al creer somos salvos. Ese momento de creer, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y a capacitarnos para vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Eso solamente posible al caminar de la misma manera, creyendo a la verdad que el Espíritu Santo nos muestra. Entonces, es la sabiduría que los gobernantes de este siglo no entienden, ¿sí? Como Pilato, como Herodes, que crucificaron al Señor Jesucristo porque no entienden, porque no ven las cosas como Dios las ve. Y como el día de hoy, el común de la gente, y digo esto cuando hablo acerca del común de la gente, hablo acerca del hombre natural, no nacido de nuevo, y del cristiano carnal que no ve las cosas como Dios las ve, ¿sí? Que su mente no ha sido renovada, sino que sigue andando viendo las cosas como necios y no como sabios, ¿sí?
Ahora, si los gobernantes de los días de Jesús hubieran entendido, nunca le hubieran crucificado, sino que hubieran confiado en él. Esta sabiduría tiene verdades tan maravillosas tocantes a los hijos de Dios que ningún hombre ha visto, oído o pensado. Y es por eso que Dios dice por medio de Pablo, pero Dios nos las reveló. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Cuando dice nos las reveló, él está consciente de que no solamente él era el único que había recibido esto. 40 autores fueron los que escribieron la totalidad de la Biblia, ¿sí? Y estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo estaba hablando, él se refería no solamente a él, sino dice, nos las reveló. Tanto Pedro supo también, Juan supo también, los profetas en el Antiguo Testamento. Y nosotros hoy en día, por creer a la verdad, sabemos esto. Y dice aquí, vemos lo que ya les fue revelado a ellos. Para nosotros es la iluminación, es ver lo que ya está, ¿sí? A ellos Dios se les dio a conocer. A nosotros el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver la verdad. Y dice aquí, de acuerdo al versículo 10, entendemos esta sabiduría por el Espíritu Santo, quien conoce las profundidades de Dios y nos las ha mostrado. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede mostrar las cosas profundas de Dios, y es decir, darnos a conocer quién es Él. No es por el intelecto humano, no es por la sabiduría de los hombres, es por ver las cosas como Dios las ve, y el Espíritu Santo, el único maestro, nos muestra la verdad a los que creen, ¿sí? Entonces, amados hermanos, sigamos con nuestro estudio y miren ahora conmigo lo que dice Juan capítulo 16, los versículos del 12 al 14. Juan capítulo 16, los versículos del 12 al 14 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estaba hablando con hombres que no tenían el Espíritu Santo y no le entendían absolutamente nada. Hubo una ocasión que Jesucristo les sopló el Espíritu para que le entiendan, ¿sí? Pero en Juan capítulo 16 dijo que Él enviaría al Consolador, ¿sí? Él mandaría al Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros, y Él nos guía a la verdad, nos muestre. Él en nosotros glorifica al Padre. Sí. En cuanto a la adoración, a veces pensamos que es por nuestras obras, por cómo nosotros lo hacemos, por nuestros sacrificios. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es solamente lo único que viene de Él por el Espíritu Santo, ¿sí? Y se va a Él por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu que conoce lo profundo de Dios quien nos guía o nos guiará a toda la verdad. Así que no hay límite a la cantidad de verdad que podemos conocer, y eso es a quién es Cristo Jesús, a quién es Él, a nuestro Dios. Si nosotros no vemos las cosas a la luz de las Escrituras, no podemos conocerle a Él. El único obstáculo que usted y yo tenemos para crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el entendimiento de que hemos muerto juntamente con Cristo, de que juntamente con Él
fuimos sepultados y que juntamente con Él hemos resucitado, la cruz de Cristo, la obra terminada de Él en nuestras vidas. El único obstáculo para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como dice 2 de Pedro 3:18, es la carne, es la naturaleza pecaminosa que no ve las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Y cuando nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, por carnales, es decir, por no creer a la verdad que nosotros ya morimos juntamente con Cristo y conjuntamente con Él hemos resucitado, Romanos capítulo 6, no podemos conocerle a Él, no podemos crecer. Es la carne que impide esto. Pero cuando vemos que hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado por fe y creemos en Él y descansamos en la verdad, el Espíritu Santo nos da a conocer lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Miren conmigo nuestro estudio y sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2 y ahora desde el versículo 11 al 13. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es muy importante, hermanos. Si no vemos las cosas a la luz de la verdad, a la luz del Espíritu Santo guiándonos, o sea, mostrándonos la verdad, no vamos a entender nada. Por eso Él dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es que la palabra de Dios, la verdad, es espiritual. Y solamente puede ser entendida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El problema de los creyentes corintios era que en lugar de estar andando en confianza a la verdad, en confianza y en dependencia al Espíritu Santo, estaban andando por sabiduría humana y eso hizo que su conducta, su comportamiento reflejara muchos problemas, reflejara que sus vidas estaban desconectadas de la cabeza, desconectadas de Dios, por ver las cosas de una manera mundana, no a la manera como Dios la ve. Entonces, mis amados hermanos, así como el Espíritu del hombre conoce las cosas escondidas del hombre, así solo el Espíritu Santo conoce la sabiduría secreta de Dios. Y eso tiene que ver con la sabiduría eterna, de ver las cosas a la luz de la verdad, de ver las cosas con un Padre soberano, con un Padre todopoderoso, justo, santo, con su misericordia, no a la luz de la naturaleza humana o a la luz de la sabiduría mundana que no tiene misericordia. ¿Sí? Las religiones en este mundo son implacables, no hay gracia en ellas. Y acuérdense que la gracia solamente puede ser gracia cuando está ligada a la verdad. Es ligado a la palabra de Dios. Entonces, cualquier religión, por más moral que pueda parecer, no le ayuda a llegar a Dios en ningún sentido, ninguna religión. El único que hizo camino para que nosotros tengamos acceso al Padre es Jesucristo. Y por esa razón, el Espíritu Santo nos muestra la verdad. El intelecto humano no puede entender ni comprender las cosas de Dios o las cosas que Dios nos ha dado por gracia. Sí, porque siempre en el intelecto humano es, si tú haces algo, entonces recibes algo. Y esa es un pensamiento alejado de la verdad.
Lo que la Biblia enseña es que la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir separación eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios, es salvación en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Miren conmigo lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es solamente posible tener vida en Él. Es solamente posible ver las cosas como Dios las ve en Él. Y el Espíritu Santo nos hizo renacer a la esperanza de Él, de ser hijos de Dios por lo que Cristo hizo. Solo el Espíritu Santo nos puede mostrar eso, como solo el Espíritu Santo les podía mostrar a los creyentes corintios que su caminar estaba alejado de la verdad, que estaban caminando en la carne y no estaban caminando en la verdad. Por eso Pablo hace este énfasis de que es el Espíritu Santo el que nos guía a Dios, el que nos lleva a la verdad, no el entendimiento humano, ¿sí? Entonces, algo muy importante, mis queridos hermanos, es que el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu renacido lo que Dios quiere con nosotros, ¿sí? No hay otra manera. El Espíritu Santo comunica la verdad a nuestro espíritu para nosotros poder mandar esa señal a nuestra mente, voluntad y emociones. Mente para lo que pensamos, ¿sí? Y es decir, un ratito, yo ya creo, yo ya nací de nuevo, yo ya soy hijo de Dios, no tengo por qué ver las cosas como el mundo las ve. Y para que esto pase se necesita una mente renovada, es decir, que por creer en la verdad ya no ve las cosas como el mundo las ve, sino ve las cosas como Dios las ve. Pongan una señal aquí en 1 Corintios y miren conmigo lo que dice Efesios. Sí, la carta a los Efesios es muy importante, y cuando miran ustedes en el capítulo 4, el versículo 23, Pablo dijo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso tiene que ver con que ya no veamos las cosas como el hombre las ve, sino ver las cosas como Dios las ve por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 también hablan de lo mismo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que esta sección, aquellos de ustedes que vieron los estudios de Romanos, y si no lo han visto pueden ir a revisarlos en la página de IGB Cuenca o en nuestro canal de YouTube, y ver que esta porción habla acerca de la conducta del creyente, y dice los primeros versículos 1 y 2 del capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, y eso tiene que ver, no tomes la forma, no pienses como este mundo ve las cosas, es decir, sin Dios. Ese era el problema de los creyentes corintios. Habían dejado a un lado la verdad y estaban tratando de hacer la voluntad de Dios en su propio entendimiento, con una sabiduría humana mundana, que lo único que puede producir es las obras de la carne, de Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, ¿sí? Por eso los problemas que tenía la iglesia de los Corintios, pleitos entre ellos, divisiones, había un caso de inmoralidad tremenda, un mal uso de los dones, estaban haciendo una burla de lo que es la Santa Cena, estaban buscando todo para el vientre, para el apetito, para lo que a mí me importa. Y si usted ve eso, nuestra sociedad no piensa en nadie más que en sí mismo, ¿sí? Entonces, si usted va a ver las cosas de esa manera, va a vivir frustrado, va a vivir mal,
Y Dios no quiere que usted, creyente, nacido de nuevo, viva de esa manera, sino quiere que viva en dependencia del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, regresen conmigo a 1 Corintios capítulo 2, y vamos a seguir leyendo en los versículos 14 hasta el 16, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos acerca del hombre natural, es el no nacido de nuevo. Hemos dicho esto antes, pero tenemos que tenerlo claro. Es aquella persona que sigue con su espíritu muerto, separado de Dios. Las cosas, como dice en el versículo 13, es que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si la persona no ha nacido de nuevo, no puede ver las cosas espirituales. ¿Sí? Lo más que podrá es leer la Biblia, pero no la entiende. ¿Sí? Habla de las cosas lógicas, pero no puede ver las cosas como Dios las ve. ¿Ya? Y dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el hombre natural, aquí hay una nota en la Biblia de Scofield que nos va a ayudar muchísimo a entender. Dice, Pablo divide a los hombres en tres clases. En este versículo 14, tres clases. El primero, psúquicos en griego, que significa de los sentidos o sensual o animal. Y para el hombre natural, todo es en cuanto a los sentidos, ¿sí? Lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que prueba, todo va relacionado a los sentidos, ¿sí? A lo sensual, ¿ya? Pero las cosas espirituales no las puede entender, ¿ya? Y el problema del hombre natural es que está muerto espiritualmente. No ve las cosas de Dios, no puede entenderlas y está separado de Él, ¿sí? Y es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás en ese sentido. No tiene otra manera que hacer las cosas en base a su condición de muerte espiritual. ¿Sí? Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si no solamente no las puede ver, sino que son una locura para él. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay manera de que un hombre sin el Espíritu Santo pueda ver las cosas de Dios. Entonces, no importa quién sea la persona, es en base a la verdad, es en base al Espíritu Santo que le muestra, es en base a que el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver la verdad, nos muestra a Jesucristo, nos muestra lo que Él ha hecho. El hombre natural es un incrédulo controlado por su naturaleza sensual y vive sometido a sus apetitos y pasiones. Es decir, no puede hacer otra cosa que pecar, ¿ya? Ahora, miren lo que dice en el versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice nuestro estudio, un creyente carnal, y esto habla lo que eran los Corintios, 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Dice aquí, el creyente carnal también es controlado por su naturaleza pecaminosa y seguirá sometido a sus pasiones y apetitos. Ahora, el problema del creyente carnal es que aunque ha nacido de nuevo, no ha renovado su manera de pensar. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo en la carne y en la carne no
la carne no agrada a Dios, ¿sí? La naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán fue crucificada, ¿sí? Pero si no vemos eso por fe, por confianza en la verdad, entonces vamos a seguir tratando de agradar a Dios en nuestras fuerzas, y eso no es posible, ¿sí? El creyente carnal es controlado por la misma naturaleza. No sabe o no cree que Dios ya le hizo libre de la esclavitud del pecado y vive todavía controlado por eso, sometido a sus pasiones y deseos en la carne. Lean, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, donde muestra la lista de obras de la carne. El hombre en la carne no puede entender las cosas de Dios, porque en los versículos 11 al 13 nos dicen que las cosas de Dios se pueden entender solamente por el Espíritu de Dios. Tanto el incrédulo como el creyente carnal dependen en su mente carnal y no pueden entender las cosas, ¿sí? Entonces están en la mismo problema, ven las cosas de la misma manera, se comportan de la misma manera, tienen los mismos pleitos. Pero hay una diferencia. El hombre natural está muerto. El hombre carnal ha nacido de nuevo, pero vive en rebeldía por no ver la verdad. Y ese es el problema de los creyentes corintios. Estaban viviendo en rebeldía, viviendo en incredulidad. Ahora, Dios sabe que la única manera de vivir conforme Él quiere es por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, y el espiritual. Cuando habla acerca del espiritual, no habla acerca de alguien que no peca, sino habla acerca de alguien maduro que ve las cosas como Dios las ve, que descansa en la verdad. ¿Sí? El hombre espiritual recibe el entendimiento por el Espíritu Santo, es decir, cree lo que dice su palabra, cree en lo que Él le muestra. Y es el Espíritu Santo que conoce a Dios y sabe que Dios no va a fallar. Entonces el espiritual no se preocupa porque sabe que Dios está a cargo. Hermano querido, si es que estás andando en la carne, pues la solución no es que tú te botes al piso o que hagas ningún acto extraordinario, sino simplemente reconocer que estás en la carne y decir, Dios, ábreme los ojos, muéstrame por el poder de tu Espíritu Santo la verdad, y quiero caminar confiando en ti, no confiando en mí mismo. ¿Sí? Confiando en tu palabra, en lo que tú has dicho. Y necesito conocerte, necesito saber quién eres tú. Por eso el estudio constante, el discipulado que se da solamente en el contexto de la iglesia. Sí, hermanos queridos, y ahora que vemos todas estas cosas por medio del internet, escuché a un predicador decir, no, dice, ahora como estamos en la pandemia, cada uno encuentra en YouTube lo que le da la gana. Y sí, claro que encuentran un montón de mensajes, pero para nada bíblicos. Y como son carnales, no pueden discernir, como son niños en Cristo, les dan como el dicho que tenemos, les dan gato por liebre, ¿sí? Porque no saben discernir la verdad. Es por eso tan importante el discipulado en la iglesia, es llevar a la persona a la madurez cristiana para que en el contexto de la iglesia refleje la vida de Jesucristo en su obrar aquí en esta tierra. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice nuestro estudio. En el momento de la salvación recibimos la vida de Cristo. Al vivir en el Espíritu, Él hará que la vida de Cristo fluya en nosotros y nuestras mentes piensen como Él las piensa, es decir, que veamos las cosas como Él las ve. No tengo por qué andar de nervioso, de preocupado, mejor descanso en la verdad. Sí, mis amados hermanos, estoy hablando a los creyentes. Entre los creyentes, al andar en la carne, vemos las cosas con temor, con miedo, con inseguridad. Entonces, si es que tú estás en ese punto, simplemente di, Señor, perdón.
y muéstrame la verdad. Necesito, reconozco que no te conozco, ¿sí? Me doy cuenta que no estoy confiando en ti. Pero el Espíritu Santo nos muestra que solamente por Él. Entonces vamos a la verdad, vamos a conocerle a Él. Al recibir la vida de Cristo también recibimos la mente de Cristo. En el Espíritu experimentamos su perspectiva y su manera de ver las cosas. En la carne percibimos las cosas a través de nuestra mente carnal. Y eso quiere decir apagado la luz, en tinieblas. Alguien que está en tinieblas se golpea contra la pared, patea los muebles, todo le va mal, ¿sí? Y así es la vida de alguien que trata de vivir la vida cristiana en la carne. Hermanos queridos, hasta aquí llegamos de nuestra lección del capítulo 2 de Primera de los Corintios, en Sabios en Cristo. La próxima semana continuamos nuestro estudio. Por favor, hermanos, si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme un mensaje, un comentario. Recuerden, hermanos queridos de IGB Cuenca, que ustedes también pueden compartir sus ofrendas. Solamente háganos saber para darles el cómo hacerlo, ¿ok? Los que ya estamos estudiando de manera presencial, compartimos las ofrendas los domingos, pero aquellos de ustedes que están todavía en la casa, sí pueden hacerlo, solamente tienen que hacernos saber para decirles dónde depositar el dinero, ¿ok? Que podamos seguir viéndole al Señor en esta semana y conocer de Él. Saludos, hermanos.